bienvenidos. Mi nombre es Mónica Esther Méndez Fuentes. Sean bienvenidos a mi canal de YouTube llamado Mónica Esther Méndez Fuentes. Bueno, entonces para iniciar, pues vamos a empezar a grabar nuestro video desde varios puntos en donde vamos a estar durante el paso del día. Vamos a hablar acerca de derecho. Últimamente hemos hablado bastante sobre este tema y el último video fue de la promulgación de nuestras leyes en Guatemala. Un video bastante interesante que los invito a ver en mi canal de YouTube. Para empezar, quisiera decirles que vamos a hablar acerca de la doctrina. Y para dar una definición general aprobada mundialmente, vamos a dar la definición de la RAE. La RAE nos dice que la doctrina es el conjunto de ideas, opiniones, ya sea filosóficas, religiosas, políticas o en cuanto a derecho, pero son sustentadas por una persona o un grupo de personas. Esta es la definición general que tenemos de doctrina, debido a que durante el paso de nuestro video ustedes van a darse cuenta que tenemos varias definiciones. Estas definiciones son dadas por diferentes jurisconsultos, pero entonces, ¿qué es un jurisconsulto? Un jurisconsulto es aquella persona que se dedica a un estudio profundo acerca de la ciencia del derecho para poder resolver dudas. Esta es una definición general de lo que es un jurisconsulto. Desde muchos tiempos antiguos tenemos jurisconsultos y lo vamos a ver también a lo largo de nuestro video. Muy bien, continuando entonces, como estudiantes tenemos que saber que el derecho no únicamente son leyes. No, eso se creía antes. Actualmente el derecho también son costumbres, son sentencias y el derecho es doctrina, que es el tema que estamos viendo actualmente. Pero la doctrina será entonces una fuente formal directa o una fuente formal indirecta del derecho. Recordemos que son las fuentes formales directas e indirectas. La directa es aquella que en sí crea legislación. Por ejemplo, en la jurisprudencia, 3 casos emitidos de la Corte Suprema de Justicia de una manera ininterrumpida, consecutiva, en un mismo sentido, van a crear jurisprudencia, lo que va a ser ya con estos 3 fallos, legislación. Y por la Corte de Constitucionalidad, con 5 fallos, se forma la legislación. Ahora, como un ejemplo de la indirecta, tenemos la doctrina. Que la doctrina puede ser llevada, como ya lo sabemos, que son opiniones de personas o grupo de personas. Pero estas opiniones pueden ser conducidas pues, de 3 formas. La primera, que sería de una forma científica, es cuando los jurisconsultos analizan o sistematizan dichas leyes de una manera, como el nombre lo dice, científica. La segunda, número 2, es la forma práctica. Lo que hacen ellos es interpretar las leyes para saber de qué manera las pueden poner en funcionamiento a los diferentes casos. Y la número 3, que sería una forma crítica. Es cuando ellos ya emiten juicios u opiniones, ya sea en favor o en contra de alguna ley en nuestro país. Esas son las 3 formas en las que los jurisconsultos pueden basar dichas opiniones. Pues ahora nos surge la duda, entonces, ¿antes era igual o era diferente? Antes, los antiguos romanos, como el que estamos viendo por acá, ellos sí consideraban mucho las palabras de los jurisconsultos y los jueces podían emitir juicios en base a dicha doctrina, que se llamaba responsa prudentium. Actualmente, ningún jurisconsulto, por más prestigioso que sea, va a tener pues este honor de que la doctrina que él dicta vaya a ser considerada por un juez para emitir su sentencia. Sí lo puede guiar. El juez se puede poner a estudiar, puede analizar diferentes libros de distintos autores, tanto nacionales como internacionales, solo para ayudarlo así a crear una sentencia. Pero cuando él emita su sentencia, no puede decir que porque lo dice el libro de Neri Muñoz, por ejemplo. No puede ser así. Él tiene que basarse en la ley, en la legislación, si hay ausencia de esta, en la costumbre o en la jurisprudencia. Bueno, ahora que ya sabemos qué es doctrina, tenemos que saber de qué manera se crea esta. Esta no se puede crear así de la nada y decir yo voy a escribir un libro y lo voy a publicar y ahora todos tienen que estudiar mi libro. No, tiene que tener también ciertas características, dentro de las cuales tenemos algunas que vamos a mencionar a continuación que son muy importantes. La número 1 es la argumentativa.
La argumentativa quiere decir que le tenemos que dar sustento a nuestra opinión o a nuestra tesis de una manera lógica y evidente. ¿Qué quiere decir? Que no podemos nosotros decir que nosotros pensamos esto y así va a ser. No, tenemos que tener nuestros argumentos en los cuales nos vamos a basar para decir dicho enunciado. La número 2 es la explicativa, que es con el objeto de ayudar a los estudiadores a entender el tema que estamos tratando con una manera más profunda. ¿Qué quiere decir? Que la tenemos que dar a entender, ¿verdad? Esto es la forma de explicar de nosotros. Otra característica es que esta debe de ser axiomática. Axiomática no es una palabra complicada al significado que tiene, porque axiomática quiere decir que debe ser clara, no le tenemos que poner que adornos, que entonces es esto y lo otro, no, de la forma más clara va a ser una doctrina mucho mejor fundamentada. La otra es que debe de ser normativa. ¿Qué quiere decir esta palabra normativa? Quiere decir, en cuanto a la característica de la doctrina, que se debe de relacionar con las normas ya existentes, o sea, como comúnmente decían las abuelitas en la antigüedad, no se vayan a salir del huacal tampoco, ¿verdad? O sea, quiere decir que tenemos que hacer esta doctrina en base a las normas que ya existen. No podemos salirnos de algo que vaya a contradecir, porque definitivamente no va a ser aprobada ni podrá ser, pues, fundamento para absolutamente nadie. Quiere decir que es inservible nuestra doctrina. Nuestra siguiente característica es que debe de ser hermenéutica. Quiere decir que debe de saber explicarse, o sea, que debe de darse a entender. La penúltima característica es que debe de ser empírica. Empírica es la forma en la que nosotros como seres humanos aprendemos a base de experiencia por nuestros propios sentidos. Es esa manera de adquisición de conocimiento. Entonces, esta debe de ser en base a experiencia obtenida de nuestros sentidos. Por último, tenemos que debe de ser lógica. Esto quiere decir que debe ser coherente, que tiene que tener un sentido común. No podemos hablar por hablar nada más o hablar de una cosa y después estar hablando de otra cosa. No, esto tiene que tener un orden, de ser coherente y lógica para que pueda ser entendida. Así se puede comprender también, se puede explicar, se puede argumentar de una buena manera y se puede explicar de una forma clarísima. Ya que hemos hablado acerca de las características, ahora vamos a hablar de las funciones que tiene la doctrina. Una de ellas es el análisis, que nos lleva de lo general a lo particular. Es estudiar los textos legales, su aplicación, su amplitud, hasta dónde llegan estos. La siguiente que tenemos es la síntesis, la cual va de lo general a lo abstracto. Esta quiere decir que no solamente se va a quedar con la información que se obtiene, sino que se va a indagar acerca de su evolución histórica. Luego tenemos a la sistematización, la cual señala los principios generales y las nociones superiores del derecho positivo. La función práctica la van a tener prácticamente los jueces y los abogados, debido a que ya de haber analizado, de haber comprendido las leyes, las costumbres, la jurisprudencia, entonces esta función también va a ser práctica. La función crítica también la tenemos entre estas. Como ya habíamos hablado de esta, es emitir los juicios u opiniones, puede que los jurisconsultos estén a favor o en contra de algo, por lo tanto tendrán que darnos sus argumentos y las características que ya vimos con anterioridad para poder ellos emitir este juicio. Y por último tenemos la función creadora, que es un factor decisivo para la conversión de su contenido y alguna forma social. Entonces, ya para terminar nuestro video, me gustaría mencionar que desde la antigüedad pues tenemos varios jurisconsultos, ¿verdad? Que como sabemos antes, la doctrina de ellos pues sí era aplicada de manera como ley. Entre ellos tenemos a Aristóteles, a Platón, a Bartolo, a Montesquieu con la división de poderes, que hasta la actualidad pues nos sigue sirviendo toda esa doctrina, ¿verdad? También en nuestro país tenemos a jurisconsultos muy importantes, por ejemplo, a Jorge Nulfio, Alberto Pereira Orozco, tenemos a Neri Muñoz, a Carlos Calderón Paz, al licenciado Gárnica, al doctor Josué Felipe Baquiach, entre otros. Y qué mejor sería que ellos fueran nuestra motivación para que algún día nosotros podamos decir, yo también soy jurisconsulta y tengo un libro en el que pues varios estudiantes se basan para estudiar. Entonces, gracias por la atención brindada y gracias por la oportunidad de realizar este video, el cual nos sirve bastante para aprender, ya que cada día aprendemos un poquito más. Somos seres humanos, no todos lo sabemos y siempre debemos estar anuentes al aprendizaje. Podemos aprender de cualquier persona, desde pequeños, adultos, hasta pues profesionales o actuales estudiantes. Muchas gracias.
Bye.